Conoce qué es una factura, por qué es necesario hacerla y cuáles son los principales elementos que la componen. Pero vamos a conocer antes unos datos básicos sobre la factura. A grandes rasgos se trata de un documento mercantil obligatorio que toda empresa o profesional debe expedir a sus clientes por la prestación de un servicio o la venta de un producto en donde haya una transacción con contenido económico. Además, el empresario o profesional debe entregársela al receptor del servicio o producto siempre que éste se la pida, y en ella han de aparecer reflejados toda una serie de datos sobre la empresa, el cliente, los impuestos o la fecha de pago. A efectos legales, toda factura tiene valor como justificante fiscal de haber entregado y vendido un producto o de haber prestado un servicio. Y otra cosa muy importante, se trata del único documento válido que permite al empresario o al profesional deducirse los gastos en su contabilidad. Y pasamos a conocer ahora las partes que componen una factura. Estas serían las siguientes: los datos del emisor, los datos del cliente, el número de factura, la fecha de la factura, el concepto, la base imponible, el tipo impositivo, el total, la firma o el sello del emisor y finalmente los datos registrales. Vamos a ver todas y cada una de estas partes con más detalle a continuación. Los datos a incluir por lo que respecta al emisor son el nombre y apellidos para trabajadores autónomos o particulares o la denominación social para las empresas, el domicilio completo, así como el número de identificación fiscal, el DNI en autónomos o particulares o el CIF en las empresas. Por lo que respecta a los datos del cliente o receptor, deben ser exactamente los mismos que para el emisor, tal y como hemos comentado anteriormente: nombre y apellidos o denominación social, domicilio y NIF. El número de factura ha de ser único y correlativo. Único porque es el elemento que la identifica dentro de la contabilidad de la empresa, ya que en un mismo año no puede haber dos facturas con el mismo número. Y este debe ser correlativo y tener una continuidad. Esto es que si la anterior factura es la 38, la siguiente debe ser la 39. Lo que sí que se puede hacer es realizar series de facturación, es decir, tener varios listados de facturas en los que las mismas tengan una relación entre sí que deba hacerlas diferenciarse de las demás. Otro aspecto básico es la fecha de emisión. Se trata de un elemento de gran trascendencia a efectos tributarios, ya que indica el periodo en el que se ha facturado la misma y el momento en el que se imputan los impuestos correspondientes, pero también a efectos de cobro, ya que se usa la fecha de emisión de la factura como referencia de inicio del plazo para pagarla. La fecha de vencimiento se utiliza sobre todo cuando no se abona al contado y es el momento en el que la factura deberá haber sido abonada. Por consiguiente, lo que se hace es marcar el plazo existente entre el emisor y el vencimiento, periodo en el que el receptor de la misma debe abonarla. El concepto o conceptos consiste en especificar qué se está facturando, esto es, el concepto por el que se va a realizar el pago. Deberá corresponderse con el producto o servicio prestado y determinará el tipo impositivo a incluir en la factura, ya que en función del mismo corresponderá aplicar un IVA normal, reducido, superreducido o incluso una exención del IVA, dependiendo del tipo del artículo o servicio ofrecido. Y si quien factura es un profesional autónomo y está prestándole un servicio calificado como profesional a un empresario, deberá incluir el concepto de retención del IRPF en la factura. Es fundamental diferenciar entre base imponible y el total. La base imponible es el importe que se corresponde con el precio otorgado al producto o servicio facturado, antes de impuestos.
mientras que el total es el resultado de aplicar sobre la base imponible la suma de los impuestos correspondientes, como el IVA o suplidos, que son unos gastos realizados en virtud de dicho servicio y que hay que repercutir directamente al cliente, así como restarle los conceptos que apliquen al caso, la retención del IRPF o, por ejemplo, si se ha realizado algún tipo de descuento. Y si el pago es mediante domiciliación bancaria, es necesario incluir el número de cuenta al que hay que ingresar la cantidad solicitada. La firma y el sello no entran dentro de los requisitos necesarios para acatar la validez del documento, por eso será un elemento voluntario, aunque eso sí, es aconsejable. Ambas irán en la parte inferior del documento. Y si quien factura es una sociedad o en su caso, si siendo autónomo está inscrito en el registro mercantil como emprendedores de responsabilidad limitada, deberá incluir en la factura los datos registrales de dicha inscripción. Y en la última parte de este vídeo vamos a comentar unas observaciones finales. ¿Qué diferencia hay entre una factura y un ticket o un recibo? Bueno, pues la principal es que la factura lleva incluida, además de la razón social completa del vendedor, el desglose de impuestos, la fecha, el servicio prestado y una numeración única correlativa, así como los datos identificativos y fiscales de la persona, ya sea física o jurídica, que pretende hacer uso de ella. Y por su parte, el ticket no incluye los datos fiscales del receptor, pero vale como justificante de compra. En el tráfico mercantil podemos encontrar diferentes tipos de facturas. La ordinaria, esto es, la que se hace para cualquier operación de compra-venta de productos o prestación de servicios. La rectificativa, usada cuando queremos corregir algún error que hayamos cometido. La recapitulativa, para englobar varias operaciones que hayamos hecho a un mismo destinatario en un margen de tiempo. La proforma, usada cuando queremos hacer una oferta comercial antes de finalizar la venta, también nos la pedirán para justificar el interés en un producto o servicio nuestro y de cara a demostrar el importe a desembolsar, e incluso se usa en el transporte de mercancías para demostrar el contenido a enviar o transportar, especialmente cuando hay aduanas de por medio. La completa, que según la agencia tributaria se trata de una factura normal cuando cumple todos los requisitos. La simplificada, que es cuando, según la agencia tributaria, la factura no debe tener toda la información requerida por la ley, por ejemplo, la factura simplificada que sustituye a un ticket. Y finalmente la electrónica, que se trata de una factura en soporte electrónico. Precisamente este tipo de factura es cada vez más común y habitual en nuestras empresas. Y ya por último vamos a acabar con unos breves consejos finales. Las facturas son muy importantes porque prueban la posesión de un bien o servicio. Además, permiten la solicitud del cambio o devolución en caso de resultar defectuoso el producto. Garantizan el ingreso al Estado del impuesto, el IVA o del impuesto al consumo pagado en el precio final de un producto, ya que de otra forma se lo quedaría el vendedor. Y finalmente, un aspecto muy importante, porque si eres autónomo o empresa podrás deducirte el servicio o el producto en la declaración de Hacienda. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.